El maestro Marco Antonio Madrigal Ortega expone su apreciable opinión jurídica desde la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en su Facultad de Derecho, donde impartió conferencias sobre un tema innovador y de gran trascendencia en el ámbito jurídico actual. Libertad de expresión, falsedad informativa y discursos de odio, una perspectiva jurídica digital. La expresión es un pilar angular de todo sistema democrático. Ya nos anticiparon justamente que nuestra Carta Magna nos da a través de los artículos primero, 6 y 7 el reconocimiento para esta libertad de expresión. En el artículo 6 nos reconoce el derecho a la manifestación de ideas. El artículo 7 protege la libertad de difusión de opiniones. Y el primero constitucional, el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los dos primeros. Me parece que no tenemos ningún problema ahí para reconocer que no podemos erradicar la libertad de expresión de un sistema jurídico democrático como es el mexicano. ¿Cuál es el problema? El devenir histórico de la libertad de expresión. La libertad de expresión, bueno, para empezar, todos nosotros nacemos con la capacidad de autodeterminarnos. Esa autodeterminación tiene dos fases, interna y externa. Interna lo que pensamos, externa lo que hacemos, o la expresión de esa idea. Al Estado no le interesa, no es parte de su materia ni de su quehacer, el poder regular la fase interna del pensamiento humano. ¿Cuál es lo que sí es materia de regulación? La expresión de esa idea, que además todos nosotros cedimos al Estado a través de nuestro voto para que nos gobierne y nos pueda regular la expresión de todas esas ideas, sea a través de la opinión, sea a través de la conducta. Pero bien, en esta evolución recordaremos que la primera manera de comunicación que tenemos, o que podemos decir, para no irnos tan a la era prehistórica, eran en paredes, en manuscritos, en carteles que se pegaban en las paredes. Me parece que todavía en varios judíos ortodoxos todavía se encuentran medios de comunicación así. Evidentemente su difusión es muy reducida simplemente a una comunidad. Después tuvimos la prensa, revistas, periódicos, libros, donde ya su circulación rebasa esas comunidades, llega incluso a ser hasta de manera nacional, y con ello nace la opinión pública. Después nos llega otro formato, distinto al libro, que es el radio y la televisión. Guillermo Sartori también habla mucho de estos mecanismos de manipulación. El radio y la televisión ya hace una masificación simultánea, regulación técnica de contenidos e imágenes, se difunden con mayor velocidad, están presentes de manera nacional. Consideraría yo que incluso en algunos momentos rebasa el territorio, llega a ser extraterritorial. Pero hoy en día nos enfrentamos a un formato distinto, novedoso, el Internet y las plataformas digitales, que con ello alcanzamos una difusión que puede llegar a alcanzar de manera masiva audiencias internacionales en segundos. Ese es el problema. El impacto jurídico de esta dimensión de difusión potencializa evidentemente el daño que puede generar al sujeto pasivo de esa información o desinformación o discurso de odio. De ahí que tengamos que darle una visión jurídica a este tema. El artículo 6, 7 y primero establecen con toda claridad que la libertad de expresión no puede ser censurada de manera previa. No podemos de manera anticipada censurar y decir no se puede decir nada acerca de esto. No es posible. Romperíamos con el sistema democrático. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pues que primero nos dé la enfermedad, es decir, que primero se genere el daño para después poderlo regular. El problema es que se difunde tan rápido que los mecanismos jurídicos, los mecanismos legales no alcanzan la velocidad de la difusión para poder atenderlos. ¿Qué es esa falsedad informativa? Esa falsedad informativa son información falsa, engañosa, pero presentada como una verdad. Que esa desinformación, en la mayoría de los casos, se hace con dolo intencional, con la finalidad de manipular, de atacar la imagen de alguna persona. Este evento doloso tiene rasgos típicos muy importantes. Se dan imágenes a veces verdaderas, pero dentro de un contexto sacado completamente de manera distinta del lugar donde se dio esa información. Tenemos varios ejemplos de ello. Por ejemplo, nos desvivieron a Luis Miguel, a Angélica Vale, a Eduardo Yáñez, ¿no? Hasta salen en varios sentidos, ya les ponen una cruz, ya los ponen como estaban enfermos, los minimizan en su situación o complexión física. También revivieron a Juan Gabriel y hasta lo dijeron que estaba detenido con Bukele en las cárceles de los maras salvatruchas, ¿no?
A nosotros ahorita nos da risa, pero créanme que hubo mucha gente que en algún momento siguió a Juan Gabriel, que casi quería correr a El Salvador a pedirle al presidente que lo dejara libre. Pues no vimos todos a Karim León besando a Espinosa Paz. Y hubo muchos que creyeron que sí, era real. Entonces, esa afectación es muy grave. Hablaba la maestra Lourdes acerca de la persona diputada que sufrió una afectación y demás. Yo me iría más allá de eso, hablando, ustedes lo deben de conocer, interés jurídico y hoy interés legítimo que se tiene. No solamente afecta a ese servidor público, sino también afecta a la familia del servidor público, cuya familia no es parte del servicio público, consecuentemente no tiene por qué sufrir la misma afectación que el servidor público. Son ellos quienes sí podrían acudir a alguna instancia judicial a efecto de bajar las notas o de regularlas de alguna manera. Más adelante lo veremos. En la regulación actual en México sobre la responsabilidad de información falsa, real malicia y clasificación de personas públicas y personas no públicas, no hay un delito general por decir mentiras. Hay una responsabilidad posterior a ella. Pero esa responsabilidad posterior, sea en materia penal en algunos estados donde todavía existe el delito de difamación o injuria o calumnia, en realidad tiene un estándar muy alto, probatorio. Probar que lo hicieron con la finalidad de afectar la imagen. Tendrán que probar que sabían o desconocían la falsedad de esa información. El estándar no nos permite poderlo demostrar, además de lo largo que sería el juicio. Las personas públicas, como son todos los servidores públicos, todos los funcionarios, deben de soportar, y se ha dicho jurisprudencialmente, un mayor escrutinio. Pueden y deben soportar todo lo que digan de ellos en ejercicio de sus funciones, porque todos los gobernados tenemos interés en su quehacer. Ojo, no su familia. De tal manera que su familia, al no ser funcionario público, sí podría de alguna manera poder presentar algún andamiaje jurídico para que esas manifestaciones no les llegara a afectar a ellos. Tenemos personas privadas con proyección pública, como son los actrices, los actores, las cantantes, que igualmente tienen que sufrir o resentir un mayor escrutinio para demostrar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si están haciéndolo bien, en fin, y se han ido hasta la cocina para poder indagar respecto de su vida privada, íntima. Y las personas privadas, cualquier persona de a pie que no tiene ninguna proyección pública y que no es un servidor público, ellos sí son sujetos de derecho para tener y poder reclamar, ya sea la difamación, la injuria, la calumnia en materia penal o el daño moral, y el estándar probatorio es menor. Sin embargo, hay que tener muy claro que los daños que generan esa desinformación o esa información falsa y su difusión son derechos a las personas como la honra, vida, libertad integral, seguridad. Se afectan también procesos democráticos, hemos visto cómo se afectan cosas que, bueno, dicen que el Tren Maya no funciona, que Boca del Río no ha sacado ni siquiera un bote de petróleo refinado, en fin. La salud pública, no hay medicinas. Ya salió la exdirectora de Hacienda a decir cómo es que sí existían las medicinas y cómo es que las estuvieron reteniendo para que se generara una desinformación, en fin. Son factores que se agravan con toda esta difusión masiva de los que nos sirven las plataformas y medios digitales. Problema, la impunidad. ¿Por qué parece impune que cualquier persona se suba a una plataforma, tome un micrófono y diga lo que sea? Diga mentiras, en fin? Porque esta impunidad nace de que la autoría es difusa, hay un anonimato. ¿Cuántos no? Y ustedes más que están ahorita en un nivel de universidad, se dan cuenta de muchas personas que están en grupos, no hay identidad de esa persona y dice lo que quiere, cualquier barbaridad de todos, de alumnos, de profesores, de compañeros, de directivos, de todos. Funar me parece que es la palabra hoy en día, ¿no? Impunemente, pero impunemente a través de ese anonimato, ¿no? Y no se puede hacer nada. Entonces tendríamos que ir a una investigación posterior con todo el tiempo que nos lleva ello para poder encontrarlo, si es que lo encontramos.
hay una brecha probatoria muy importante en la que no nos da, ya cuando llegamos al juicio, ya le desbarataron la vida a alguien, volvérsela a enderezar prácticamente es imposible. Y hay una falta de tipificación clara respecto de ello. Sí tenemos la ley Olimpia y gracias que llegó, pero me parece que no es suficiente. Así como el amparo no alcanza para proteger los derechos fundamentales y fundamentar algunos derechos humanos más, tampoco nos alcanza la ley Olimpia para proteger de todos estos información falsa y discursos de odio. Impunidad en la difusión de la información falsa, no solamente la creación, sino la difusión. El problema específico es, no estamos atacando al que crea la información, que de entrada puede ser falsa, puede ser no falsa, puede ser modificada, puede ser sacada de contexto, sino a quien la amplifique la difunde. Muchos han sabido, yo saco una publicación y le pago a una persona que está en medios, que tiene una red tremenda de millones de seguidores, y en menos de un minuto ya tengo esa información regada por todos lados. Entonces no es el que la crea, sino quien la difunde. Los retweets, los reenvíos, las subidas, causa el mismo daño. Esto nos trae retos, distinguir entre usuarios de estos medios de buena fe y amplificadores maliciosos. Ustedes se darán cuenta y lo deben de ver, que hay quienes incluso venden sus redes. Primero las llenan de información, de contenido, y ya que tienen redes masivas, las venden, porque con estas redes pueden difundir. Yo en mi WhatsApp nada más puedo invitar o enviar a 5 personas. Si son millones de personas en segundos. Entonces se ocupan esas redes justo para atacarlos de manera maliciosa con un amplificador masivo de difusión. Entonces hay que solicitar la eliminación de toda esta información. Ya dije, no podemos hacerlo de manera preliminar. La Constitución no nos lo permite, hay que respetarla. Podemos hacerlo de manera posterior, pero el sistema jurídico que tenemos hoy en día para hacerlo de manera posterior es tardado, la brecha probatoria es alta, no nos alcanza el tiempo, el daño ya está hecho, no responde a la realidad, a la actualidad. ¿Qué es lo que podemos sí hacer? Normativamente, crear el andamiaje jurídico necesario para que en el momento en el que se detecte información de este tipo, pueda ser sujeto a una revisión inmediata. Inmediata. La ley de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia nos permite poder, incluso basado en el artículo 63, fracción 16ª, bajar toda la información de cualquier medio digital, y lo hemos hecho, plataformas, tweets, ex, de Televisión Azteca, de Grupo Índigo, en fin, lo hemos logrado bajar, no en horas, sí en 2-3 días. Que sirve mucho, por supuesto, a la luz del no lo puedo hacer previo y después me tarda un año. Pues hacerlo en 2-3 días es genial. El problema es que esta ley está diseñada justamente para tratar el desequilibrio que hubo históricamente en relación a las mujeres, y a pesar de que existe la figura de la víctima indirecta en esta ley, no alcanza tampoco la ley para proteger a todos los gobernados respecto de este tema. ¿Qué sería dable? Realizar unas medidas de protección como están reguladas en esta ley, pero que su perfil sea justamente atender exclusivamente todos los desafíos que se presentan con motivo de la libertad de expresión, ¿no? Para que se pudieran revisar de inmediato. Problema, y ahorita me surgió la idea, que estos medios masivos de difusión están en Face, están en X, están en YouTube, están en Instagram o IG, están en WhatsApp, están en Go. Bueno, me parece que el Estado mexicano, cuando yo he pedido que la Secretaría de Gobernación les jale las orejas para que me bajen alguna publicación, alguna información, les tiembla la mano. Pues no veo cómo tengan la fuerza y el carácter de ordenar a estas plataformas que bajen la información en segundos. Obvio, tampoco estoy diciendo que las vayan a censurar. Bájalas porque se están quejando. La queja viene por ABCD. Vamos a abrir una audiencia en 24, 48 horas, que vengan las partes, que me digan y que determinen ahí si la publicación sigue o se retira. Pero estamos dando un paso acelerado en torno a la realidad que estamos viviendo. Nada más que hay que tener, el Estado tiene que tener más fuerza para controlar estos poderes fácticos que, bueno, su poderío viene de la economía. Muchas gracias. La expresión es un pilar angular de todo sistema democrático.
ya nos anticiparon justamente que nuestra Carta Magna nos da a través de los artículos 1, 6 y 7 el reconocimiento para esta libertad de expresión. En el artículo 6 nos reconoce el derecho a la manifestación de ideas. En el artículo 7 protege la libertad de difusión de opiniones. Y el primero constitucional, el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los dos primeros. Me parece que no tenemos ningún problema ahí para reconocer que no podemos erradicar la libertad de expresión de un sistema jurídico democrático como es el mexicano. ¿Cuál es el problema? El devenir histórico de la libertad de expresión. La libertad de expresión, bueno, para empezar, todos nosotros nacemos con la capacidad de autodeterminarnos. Esa autodeterminación tiene dos fases, interna y externa. Interna lo que pensamos, externa lo que hacemos, o la expresión de esa idea. Al Estado no le interesa, no es parte de su materia ni de su quehacer, el poder regular la fase interna del pensamiento humano. ¿Cuál es lo que sí es materia de regulación? La expresión de esa idea, que además todos nosotros cedimos al Estado a través de nuestro voto para que nos gobierne y nos pueda regular la expresión de todas esas ideas, sea a través de la opinión, sea a través de la conducta. Pero bien, en esta evolución recordaremos que la primera manera de comunicación que tenemos, o que podemos decir, para no irnos tan a la era prehistórica, eran en paredes, en manuscritos, en carteles que se pegaban en las paredes. Me parece que todavía en varios judíos ortodoxos todavía se encuentran medios de comunicación así. Evidentemente su difusión es muy reducida, simplemente a una comunidad. Después tuvimos la prensa, revistas, periódicos, libros, donde ya su circulación rebasa esas comunidades, llega incluso a ser hasta de manera nacional, y con ello nace la opinión pública. Después nos llega otro formato, distinto al libro, que es el radio y la televisión. Guillermo Sartori también habla mucho de estos mecanismos de manipulación. El radio y la televisión ya hace una masificación simultánea, regulación técnica de contenidos e imágenes, se difunden con mayor velocidad, están presentes de manera nacional. Consideraría yo que incluso en algunos momentos rebasa el territorio, llega a ser extraterritorial. Pero hoy en día nos enfrentamos a un formato distinto, novedoso, el Internet y las plataformas digitales, que con ello alcanzamos una difusión que puede llegar a alcanzar de manera masiva audiencias internacionales en segundos. Ese es el problema. El impacto jurídico de esta dimensión de difusión potencializa evidentemente el daño que puede generar al sujeto pasivo de esa información o desinformación o discurso de odio. De ahí que tengamos que darle una visión jurídica a este tema. El artículo 6, 7 y primero establecen con toda claridad que la libertad de expresión no puede ser censurada de manera previa. No podemos de manera anticipada censurar y decir no se puede decir nada acerca de esto. No es posible. Romperíamos con el sistema democrático. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pues que primero nos dé la enfermedad, es decir, que primero se genere el daño para después poderlo regular. El problema es que se difunde tan rápido que los mecanismos jurídicos, los mecanismos legales no alcanzan la velocidad.